Buenas tardes. Pues vamos a continuar ya con la sesión de tarde. Y la primera conferencia es la de Arnau Pont, Numerical Modeling of Bentonite Expansion, Erosion and Sedimentation Fractures. Muy bien, gracias. ¿Se oye bien? Perfecto. Bien, pues voy a presentar un modelo que estamos diseñando en Anfos desde hace ya casi 3 años para la modelización básicamente de la erosión y de la integridad del buffer pues ante ataques pues de parte de intrusión de agua con baja salinidad, ¿no? Agua de origen glacial que, como veremos, puede degradar la bentonita originando lo que es la erosión química, que es uno de los riesgos principales a tener en cuenta en el Safety Analysis de la construcción de los repositorios de Finlandia y Suecia, liderados por SKB y Posiva, con los que hemos estado trabajando estos últimos años, ¿no? Voy a empezar con un pequeño background del tema, luego presentaré el modelo conceptual que hemos estado desarrollando. Haré una pequeña breve revisión, espero que no muy larga, de la formulación que hemos estado implementando en COMSOL, y luego pues os explicaré cómo lo hemos implementado en COMSOL, qué proceso de validación hemos seguido de cara a tener un modelo robusto para posteriormente aplicarlo a escala de repositorio. Obviamente hemos empezado con la simulación de test a escala reducida y luego algunos resultados, algunos antiguos, algunos nuevos, y finalmente pues una breve descripción de los siguientes pasos a realizar y las conclusiones. En primer lugar, pues agradecer a Vicente, que ya ha hecho la introducción de lo que es esta tecnología, por lo tanto no me voy a repetir. Simplemente pues recordar que en repositorios geológicos de profundidad, pues con el paso del tiempo, la estructura, el buffer de bentonita, pues tendirá a absorber el agua del medio circundante, ¿no? de la host rock, que se dice. Y esto va a permitir el hinchamiento de la bentonita, y ante la segura presencia de fracturas y agujeros, pues esta bentonita tendirá a ocupar el espacio que le ofrezca cualquier fractura del medio. Entonces, como he dicho antes, eso no es un tema a priori peligroso, pero cuando hablamos de la posible intrusión de aguas de baja salinidad de origen glacial, pues la bentonita sódica, como se ha demostrado en experimentos, tiende a disgregarse, a formar como lo que se llama en inglés un sol, una dilución formado por coloides, por partículas coloidales, que ante la presencia de un flujo de fractura o de una fractura con cierta pendiente, pues puede terminar por causar el vaciado, aunque sea parcial, de este buffer. Veremos que esto sí es cierto en fracturas muy anchas y que quizás no es tan cierto como hipótesis en fracturas más estrechas, pero esto ya lo veremos a continuación. Aquí se ve pues una imagen de una serie de experimentos con fractura de 1 milímetro, que es algo pues un tanto sobredimensionado si comparamos con las fracturas que esperamos tener en una roca fracturada, pero donde se observa la pérdida masiva de material, ¿no? El desprendimiento de muchas partículas que en algunos casos forman partículas más grandes, lo que llamamos copos de bentonita, o de esmectita, mejor dicho, que aceleran el desprendimiento de material del cuerpo central del buffer. En este caso no es un buffer, es una pastilla a pequeña escala. ¿De acuerdo? Pero bien, esta chemical erosion que describo aquí, ¿qué es? O sea, evidentemente, intuitivamente, podemos esperar que habrá erosión debido a flujo, erosión debido a la presencia de gravedad. Pero la erosión química es, como decía, el desmembramiento de este material con la interacción con el agua de baja salinidad, que por sí solo pues va a disgregarse, va a separarse, y en caso de una fractura plana sin flujo, este material puede quedar pues ahí cerca del buffer, de esta interficie, pero en caso de la presencia de flujo, aunque sea muy pequeño, o de pendiente, pues corre ahí el peligro de que esas pérdidas excedan el máximo permitido por el Safety Analysis.
Bien, aquí tenemos una imagen. Lo que cuento en esta slide, pues ya lo he contado antes. Simplemente, a modo de ejemplo, pues señalar que el desprendimiento de material, pues en los casos quizás más críticos, pues no se limita solamente a partículas sueltas de esmectita, que son muy pequeñas, sino también a copos enteros, a trozos de material, que eso es lo que ha alarmado más a la comunidad, a esta comunidad científica. Por otro lado, hay el efecto contrario, el efecto mediante el cual estos copos que se desprenden, o esas partículas, forman un gel secundario, lo que se llama un gel secundario, que tiende a bloquear la fractura. Entonces veremos ambos casos. Casos con fractura más ancha, donde este desprendimiento puede ser crítico y vaciar el buffer, que es lo que observamos aquí. O casos, como se ha observado también experimentalmente, en fracturas de 0,1 milímetros, que hoy no mostraré, pero que están ahí, en los que, tras un breve periodo de erosión inicial, se forma un gel secundario que obstruye la fractura y impide que haya erosión alguna a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos entre un escenario muy catastrofista y un escenario pues de relativa e incluso pues mucha seguridad. Bien, antes de proceder ya con el modelo, pues una breve introducción pues la cronología de la modelización de esos fenómenos, ¿no? De la expansión y erosión de la bentonita. Todo empieza, aunque sí ha habido anteriormente pues modelos relevantes de expansión de bentonita, como es obvio, modelos que hoy voy a revisar solo uno, que es el modelo desarrollado por el KTH. Lo que es la erosión y la erosión química de bentonita es algo bueno, relativamente reciente, ¿no? Todo empieza con el proyecto europeo BELVAR y posteriormente el proyecto conjunto entre Finlandia y Suecia, POSVAR, en el que ANFOS ha participado desde 2017. Una breve pausa, primero mediante un modelo desarrollado juntamente con CIMNE de física de partículas, mecánica de partículas, y luego con el modelo que hoy voy a presentar, que es un modelo de mecánica de medios continuos. Bien, dejadme presentar el modelo conceptual. Veréis que, a diferencia del modelo presentado por Vicente, nosotros no nos centramos en la expansividad de la bentonita. Eso es algo que ya cogemos prestado del modelo del KTH. Lo voy a revisar pues, superficialmente. Y tampoco tenemos en cuenta temas como la redistribución de material ante el hinchamiento o la erosión, ¿de acuerdo? O sea, nos centramos más en lo que pasa en la fractura. ¿Y cómo hemos enfocado la modelización de la bentonita? Bueno, pues como un fluido. O sea, cuando yo entré en ANFOS había una propuesta para dar respuesta a este problema. Yo vengo del mundo de la mecánica de fluidos y pensé, pues bueno, que era algo útil a lo que aferrarme, ¿no? Y entonces decidimos, y el cliente pues accedió a ello, a modelizar la bentonita como un semifluido, o sea, algo que puede comportarse como un sólido en altas concentraciones y que progresivamente pasa por la fase de fluido no lineal hasta fluido newtoniano en caso de disoluciones muy reducidas. Lo que sí está bastante claro es que a partir de un 3% en masa de concentración de bentonita, esas disoluciones ya tienen un comportamiento no lineal. Eso quiere decir que ya tienen un cierto yield stress, a partir del cual es un estrés, un esfuerzo que hay que sobrepasar para movilizar el material, ¿de acuerdo? Esto es clave porque nos ha permitido separar el problema en dos partes, ¿no? Mediante una descomposición de dominios. Primero, si aquí al centro tenemos la pellet o el buffer, según la escala, luego tenemos un dominio interior, que es el gel que expande, que nosotros modelizamos que expande, aunque en realidad pues todos sabemos que es partículas que hinchan mientras una cantidad, un volumen equivalente de agua entra en la pellet, pero nosotros lo modelizamos con una difusión, ahora pues gracias al modelo del KTH, ahora mostraré cómo. Tenemos esta fase expansiva, que se simula con una ecuación de transporte. Luego tenemos una separación, una interface, que es lo que llamamos el rim, el círculo, que separa la fase expansiva de una fase que es el sol diluido.
Estos son este desprendimiento de coloides que ocurre mediante la interacción con aguas de baja salinidad, que da lugar a una disolución con un comportamiento totalmente newtoniano, lineal, y que tiene esta propensión a ser arrastrado, a ser erosionado por un pequeño flujo o por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo relevante, ¿qué ocurre ahí? Pues ahí es donde se va acumulando el material progresivamente que se va desprendiendo del gel expansivo. Aquí queremos acontentar un poco a todo el mundo. O sea, como decía Vicente, hay dos escuelas, hay dos opiniones, que es la bentonita puede mantener fricción con la pared, con la fractura en este caso, y hay otra escuela que dice que no, porque no se trata de un proceso de transferencia de material, sino que es, bentonita, partículas de bentonita que salen por agua que entra, ¿no? Entonces, la fricción se da solo entre fases, no con la pared. Bueno, nosotros lo que hemos intentado acontentar a todo el mundo, como decía, diciendo que la resistencia al avance, o sea, la resistencia al corte, solo se da en este círculo. Y que aquí, estos coloides que se van reensamblando en forma de copos, van generando una fuerza que puede llegar a frenar el avance de esta expansión. ¿Esto por qué? Esto nos lo pidió al principio SKB porque veían que el modelo del KTH, con quien ellos habían trabajado mucho tiempo, era muy bueno prediciendo la expansión en un campo libre, por ejemplo en un tubo, pero no conseguía describir el frenado observado en test con fractura, ¿no? Entonces, y efectivamente se ve como la bentonita al cabo de 30, 40 días frena y no expande más. ¿Por qué? Pues porque aparece la hipótesis que ellos mismos, KTH, desarrolló, es que este material que se va desprendiendo por erosión química, que comentábamos antes, se va acumulando aquí, este círculo oscuro. Hay una acumulación de material que causa este cambio de propiedades ópticas, que va frenando progresivamente el avance radial del gel de bentonita. ¿De acuerdo? Y ahí fuera tenemos la fase más diluida, lo que va a erosionar sí o sí ante la presencia de flujo o de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro modelo conceptual se basa bastante en lo que se ha observado experimentalmente en ensayos de laboratorio. Bien, una breve revisión del modelo del KTH. Lo que hace este modelo es considerar una ecuación de transporte con un término advectivo que viene del flujo, que luego veremos cómo describimos, y un término difusivo, que es, por una parte, en el numerador está la función chi, que es el equilibrio entre los gradientes de fuerzas repulsivas y atractivas a escala molecular, a escala de partícula, y luego, en el denominador, hay un factor de fricción que describe la fricción, como decía, entre fases, entre agua y las partículas. Y luego lo que aquí se describe, pues, la naturaleza de este coeficiente de difusión. O sea, para bentonitas muy diluidas es bajo y luego sube de repente para fracciones de volumen del 1% hasta podríamos decir, el 3-4%. Y luego vuelve a bajar pues, por el efecto de fricción entre fases. ¿De acuerdo? Esto aquí no hemos añadido ningún desarrollo. El primer desarrollo, y seguramente el más fundamental para describir este frenado que se observa experimentalmente, es el término de fricción. Y es una fricción distinta a la que se ha descrito esta mañana. No es una fricción mu por fuerza, fricción de sólido, fricción seca, sino es una fricción viscosa, que es la que ejercen estos copos de bentonita que se acumulan en el círculo exterior. Y si, partiendo de la derivación de esa expresión a escala molecular, que la desarrolló pues Nerenix y compañía hace ya muchos años, de hecho este no es el paper, eso es otro paper, nosotros hemos añadido un término que se opone a la difusión. Es un término advectivo conservativo, un término de divergencia, por lo tanto feo,
que al principio nos dio bastantes dolores de cabeza a nivel computacional. Luego le hemos resuelto bastante bien, ya contaré cómo, pero que la ventaja que tiene, tras no pocos esfuerzos, es que es conservativo y, por lo tanto, conservamos masa. Que es algo que quizás en un test a corto plazo no es tan importante, perder un poco de masa o ganar un poco de masa, pero si hacemos simulaciones a 100, 1000 años vista, pues es de crucial importancia. Pero claro, todavía queda por modelizar esta velocidad, porque eso es una velocidad, este término convectivo que corresponde a la fricción, debido a la presencia de un cuerpo viscoso. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues mediante la mecánica de fluidos. Hemos tomado la expresión de un fluido a través de dos platos paralelos y la velocidad media es esta, ¿no? Es el esfuerzo, tau, el estrés, por la apertura, dividido por 4 veces la viscosidad. ¿Y qué viscosidad? ¿Cualquier viscosidad? No, la viscosidad que nosotros prescribimos con la viscosidad correspondiente a la concentración que nosotros sabemos que hay en esta boundary, ¿no? Que es este 3% de masa. Pero claro, todavía tenemos que definir lo que es tau. Tau, pues, es la fricción viscosa, que es, según un modelo no lineal de Herschel-Bulkley, cuya correlación está disponible en este paper, para la bentonita sódica, MX80, pues nos da esa expresión, ¿no? Un cierto coeficiente por delta, este delta que arrastramos de aquí, por este gamma punto, que es el strain rate, ¿de acuerdo? Y ese strain rate es el mínimo que nos da movilización del material. No es cualquier strain rate, es el mínimo. Es una aproximación, podríamos decir, cuasi estática, es al límite del movimiento, ¿no? Pero claro, tenemos que adaptarlo a cualquier apertura de fractura, porque si no, aquí tenemos un delta en el numerador, lo que quiere decir que esta fricción será más potente a medida que la fractura es más ancha, cosa que es totalmente falso y contraintuitivo. Por lo que hay que escalar esta velocidad según su apertura. Partiendo de la apertura máxima considerada para esta expresión, que es 1 milímetro, pues vamos bajando, a medida que vamos bajando delta, pues este exponente, que es aproximadamente 1,22 y que sale del modelo relógico, nos dará un término de fricción más y más grande, ¿no? Hasta llegar a 0,1 milímetros, que es el otro extremo de validez. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan dos cosas. En primer lugar, modelizar el fluido, ¿no? Y una vez hemos modelizado la parte complicada del comportamiento fluido mediante un problema de transporte, pues nos queda la parte sencilla, que es el dominio exterior, que corresponde a una disolución puramente lineal. Entonces, es simplemente la ecuación de Stokes, incompresible, con una viscosidad, que es una correlación también disponible en la literatura, que depende de la concentración de bentonita inferior al 3% y la concentración de sodio en aquel punto, ¿no? en aquel dominio, que también viene marcada por la salinidad del agua. Dicho esto, resolvemos también un problema de difusión del sodio, de transporte del sodio, pero que es bastante trivial. Bien, y el último ingrediente, y ahí quiero introducir pues lo que es un medio poroso, porque hasta ahora pues todo lo que he presentado poco tiene que ver con la mecánica del medio poroso. Y pensamos que podríamos escapar de la mecánica del poroso, pero al final tuvimos que recurrir a ella para describir la sedimentación. ¿Y por qué? Pues la sedimentación ya no la podemos describir como un continuo. Son partículas discretas que se van desprendiendo de esta rim, de esta interfaz. Y al principio intentamos añadir un término que aquí no está. Esto es un error. Aquí debería haber un término fuente, que es la fuerza de la gravedad menos la sustentación. Pero cuando consideramos esta caída libre de partículas a causa de la gravedad, pues lo que observábamos es que aparecían velocidades y gradientes de velocidad totalmente pues, no físicos, ¿no? Y el solver acaba por no converger. Cosa que tiene sentido porque, teniendo en cuenta de que son partículas en forma de disco, incluso los agregados no son partículas esféricas, pues el efecto del drag
es muy relevante durante esta caída, ¿no? Y marca, y es muy importante, pues a qué ritmo va a erosionar el buffer o la pellet de bentonita. Entonces, lo que hicimos es añadir un término de drag, pero claro, en la ecuación de Stokes no tenemos un término de drag. El término de drag depende de la velocidad de la partícula. Y bueno, pues la ecuación de Stokes no tiene ningún término que dependa de la velocidad. En cambio, sí la ecuación de Brinkmann. La ecuación de Brinkmann tiene ese término darciano en función de la velocidad y redefiniendo aquí lo que es la permeabilidad a partir de la velocidad de sedimentación de una partícula en caída libre en un medio de una densidad pues parecida, podemos calcular una permeabilidad virtual que depende del tamaño de la partícula. Ahora iremos a esto. Entonces, aquí, ¿qué interpretación física podemos hacer de esto? ¿Por qué? ¿Qué fondo físico le podemos dar a esta ecuación de Brinkmann? Bueno, pues que aquí, en vez de tener un fluido que cruza un lecho poroso, es el lecho poroso el que cae ante un fluido estático. Entonces, la velocidad relativa pues sigue siendo la misma, por lo que la ecuación es plenamente válida. Pero queda un tema, que si antes teníamos que calibrar este coeficiente de strain rate a partir del cual movilizamos la bentonita y que depende de cada tipo de bentonita, ahora tenemos que modelizar, y no es poco, algo que no es determinista como lo otro, sino que tiene una parte estadística, ¿no? Y que además los estudios revelan que tiene una gran dependencia de la apertura de fractura. Entonces, ahora estamos trabajando en ello. Hemos partido de un cierto tamaño que, bueno, pues la literatura sitúa entre 1 micrómetro y 2,5 micrómetros, por ahí está, pero luego tenemos que derivar una expresión que dependa de la fractura de apertura, por lo que los resultados correspondientes a los casos con sedimentación son bastante provisionales, como veréis. Bien, la implementación en COPSOL tiene un truco y es cómo modelizamos la dinámica de esta interficie, ¿no? Claro, al tener una interficie que se mueve, tenemos una malla móvil. Al tener una malla móvil tenemos distorsión de los elementos y tenemos que ser pues muy cuidadosos a la hora de manipular esta malla, no sea que el solver sufra por una deformación excesiva de esos elementos. Entonces, parece que la animación no... Ahí había una animación y parece que no funciona. Bueno, una pena porque era bastante bonita. A ver si... No. Pues parece que no funciona. Bueno, inicialmente, esto es la configuración inicial, el rim, la interfaz, está situada aquí y a medida que la ventanita expande, este rim va detectando la concentración deseada en esta interfaz. Entonces va avanzando y va aplicando al mismo tiempo una cierta fuerza, que es esta divergencia que descomponemos entre un flujo en esta boundary, que se puede interpretar como la fuerza, y un término de volumen que se encarga de conservar la masa. ¿De acuerdo? Es una pena que no se pueda ver porque aquí, bueno, a ver si al final lo podemos ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Prescribimos que la velocidad de esta rim la prescribimos desde fuera, que sea equivalente a el máximo flujo difusivo, que se corresponde con la máxima swelling pressure, menos la wall friction velocity que hemos definido anteriormente, multiplicado por un factor de penalización que nos ayuda a situar esta boundary ahí donde toca, según la concentración que hemos prescrito, ¿no? En este caso, 3% de bentonita en masa, en peso. Insisto, luego intentaré reproducir los vídeos. Y bueno, hemos definido una tabla de casos con distintas propiedades, distintas bentonitas, distintas dry densities, distintas concentraciones de sodio en el agua, distintas velocidades de flujo, distintas aperturas de fractura y pendientes para validar este modelo, a ver qué tal funcionaba. Y como podéis ver, hay tres referencias distintas.
en primer lugar, hay 6 casos, perdona, los 4 primeros y el 8 y el 9 que corresponden a CIEMAT, pertenecen a CIEMAT. Luego, los 3 centrales, que son de flujo en fractura plana, que son de POSIVA. Y el último también es de POSIVA, pero de otra serie de tests, en este caso con pendiente, de 45 grados. Bien, y para resumir, los resultados que hemos obtenido, pues ha habido un poco de todo, pero en general somos bastante optimistas con las prestaciones del modelo, sobre todo a medida que vamos cerrando la fractura, ¿no? Evidentemente hasta cierto punto, porque hasta ahora no hemos simulado ninguna fractura de 0,1 milímetros, que es ahí donde experimentalmente se ha observado que esa erosión este material erosionado genera un gel secundario que va coagulando y que impide que haya más erosión a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, en rasgos generales lo que podemos ver es que los casos de expansión pura, que son los 2 primeros, tanto la expansión que se define aquí como el balance de masas entre pellet y fractura, pues están bastante bien reproducidos. En cuanto a los 2 siguientes, del 3 y el 4, vemos que la expansión es bastante aproximada, quizás el 28B, que es una fractura más ancha, un poco menos. Y luego la descripción de la masa residual en la pellet también es bastante aceptable y además está en el lado conservativo, ¿no? Erosionamos más, o perdemos más masa de la que se observa experimentalmente, que es, bueno, pues un requisito que siempre nos ha exigido el cliente. Por otro lado, hay un tema muy importante, que es la interacción que tiene esta wall friction term con la erosión debido a flujo, con el término convectivo. ¿Por qué? Porque hemos observado que este término de wall friction lo que hace es pues molestar un poco la erosión vía flujo. O sea, lo que hace es impide o limita la transferencia de masa de dentro a fuera, por lo que el operador advectivo de erosión de flujo pues ve menos material del que realmente hay en algunos casos, no en todos, evidentemente. Aquí, por ese motivo, vemos que aquí se han erosionado 0,4 gramos y nosotros hemos detectado solo 0,03. Ahí puede haber también un tema de malla, de resolución. Ojo. Pero es algo que estamos investigando, ¿no? En cambio, cuando trabajamos con la bentonita, eso es con bentonita nanocore, por cierto, importante, que es una bentonita que no es la bentonita que se usó para la calibración del modelo de expansión. Eso es importante, ¿eh? El modelo de expansión que usamos es para bentonita puramente sódica y básicamente lo que se usó para calibrarlo fue la bentonita MX80, que es la que usamos en los test 5, 6 y 7. Y ahí se ve cómo la erosión está bastante mejor descrita. Aquí clavamos bastante mejor la erosión y el balance de masas también es bastante más razonable. De hecho, lo que describimos mejor es, al final, lo que nos importa, la masa que queda en el buffer, que es lo que nos va a definir la consistencia de este buffer y sus propiedades de hinchamiento. En cuanto a la expansión, vemos que para el test 5 y 6 pues es muy buena. Y para el test 3, que es para un flujo altísimo, vemos como la bentonita pues prácticamente no expande. A diferencia del experimental, que llega a más de 2 centímetros, aquí no expandimos. Y aquí es una incertidumbre no solo del modelo, sino también del experimento. No sabemos a partir de qué momento esta fricción de pared, debido a los copos de bentonita, empieza a actuar. Entonces, tenemos una fase inicial de expansión libre y una de expansión limitada por este shear stress. Pero que tampoco sabemos cuándo se da exactamente. Por eso no lo hemos incluido en el modelo. Finalmente, hay esos 3 casos, que es lo que os quería comentar último, que son los casos con sedimentación, con fractura con pendiente. Y ahí vemos cómo el balance de tanto la expansión como el balance de masas es bastante razonable, pero otra vez vemos cómo tanto el término de fricción como el modelo de sedimentación, que estamos todavía retocando, pues no consiguen describir el erosion rate, ¿no? En cambio, cuando vamos a fracturas más anchas, caso 10,
que es con una fractura de 1 milímetro, el erosion rate que calculamos ya es muy parecido y es del orden de magnitud del erosion rate que se obtuvo experimentalmente, ¿no? Y esto, pues, bueno, es prometedor y lo que nos indica es que ya no es un tema de modelo conceptual, sino que es un tema de, pues, calibrar correctamente esta sedimentación, ¿no? Este diámetro de partículas según la apertura de la fractura. Ahí tenemos algunos resultados, esos son antiguos, con una versión anterior del modelo, donde todavía no teníamos esta malla móvil y esta prescripción explícita de la fuerza de fricción en el RIM, sino que era un modelo continuo. Y vimos cómo el término de fricción de pared nos proporcionaba, pues, una información, una reproducción muy correcta de lo que estaba ocurriendo en los tests experimentales, ¿no? Vemos como en el caso 6, que es con un flujo medio, pues el modelo experimental permitía predecir bastante correctamente cuándo la bentonita iba a frenar. Y además la erosión también, pues la erosión y el material perdido también eran los correctos, ¿no? Aquí se ve otra vez cómo, pues, hay una separación, una segregación clara entre lo que es la fase expansiva y el RIM y el sol diluido que se va aguas abajo por el efecto del flujo. Ese es el caso 7, que es el mismo que el 6, pero con menos flujo. También, pues, conseguimos reproducir perfectamente la curva de expansión y también la distribución de masa dentro de la fractura al final del test, ¿no? Incluso éramos capaces, o somos capaces, de simular la degradación observada en aquellas imágenes del principio, donde se veía que por el efecto de la gravedad en una fractura semivertical, pues el material se iba desprendiendo y íbamos perdiendo, pues, diámetros de expansión. O sea, se iba revirtiendo la expansión a causa de la sedimentación. En este caso, todavía no teníamos el modelo de sedimentación. Lo que hacíamos para que convergiese era, pues, quitarnos del medio las fases más diluidas para que el flujo no acelerase tanto, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos una descripción mucho mejor del comportamiento de las fases más ligeras mediante las fuerzas de drag. Y vamos, pues estamos implementando y estamos a punto ya de simular este caso. Este trabajo fue publicado ya en un report de POSIVA, conjunto de POSIVA y SKB. Es el report 13 del 2022, de este año. Y bueno, está abierto, se puede consultar. Vamos. Y finalmente, pues voy a citar más o menos lo que estamos trabajando ahora, pues ya lo he citado durante la presentación y, bueno, voy a mencionar unas cuantas conclusiones a las que hemos llegado a partir del testeo de nuestro modelo, ¿no? En primer lugar, pues que el desarrollo de un modelo numérico para fracturas horizontales ya está casi concluido. Luego, lo que toca ahora es el modelo de sedimentación, calibrarlo correctamente para todo tipo de fracturas. Como he dicho, la aplicación a fracturas las más estrechas, pues todavía tiene que desarrollarse. Y una cosa que el modelo siempre ha funcionado ha sido en la predicción del frenado de la bentonita. En los casos donde este frenado no se da al cabo de una fecha, pues el modelo, pues, fielmente lo ha reproducido, lo ha predecido, y cuando sí que se ha dado esta limitación de la expansión, el modelo, pues, también lo ha descrito con mucha precisión. Como he dicho, el modelo de fricción proporciona garantiza conservación de la masa. Y otra cosa buena del modelo es que permite una consideración y una implementación de los distintos modos de erosión de forma independiente y separada. Como he dicho antes, el modelo de flujo, que es, pues, a nivel computacional lo más exigente, solo se soluciona en el dominio exterior, donde todo es lineal, por lo que se ha reducido considerablemente el coste computacional del modelo. O sea, empezamos, en los casos con un flujo considerable, empezamos tardando 2 días, una simulación, con unos 100 o 200.000 elementos, y ahora estamos en 1 hora. O
la mejora ha sido muy considerable. Y otra tarea pendiente y con la que ya hemos empezado a hacer, bueno, pues a correr algunos casos preliminares, es el escalado del modelo a escala de repositorio, ¿no? a las dimensiones de buffer, ¿no? Y ya tenemos corriendo una configuración compuesta por un buffer y una factura de 0,4 milímetros. Y eso es todo.